en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 3. San Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo capítulo 3, versículo número 17. Dice la palabra de Dios: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este santo lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan, pero gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu Santo. Que en esta hora Él nos traiga a través del predicador palabra de vida para la vida eterna. Que cada amigo y amiga presente en este salón, pero también aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo, que cada hermano y hermana, aquí en este lugar o allá en cualquier espacio, cualquier lugar de la tierra, puedan hoy, Señor, recibir del Santo Espíritu palabra de vida para la vida eterna. Que hoy, Señor, escuchemos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Padre eterno, que no sean conceptos de hombre, pero sí los principios de vida que dan vida, que cambian y transforman el ser para reflejar su imagen y su semejanza. Háblenos, Dios, y diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hace algún tiempo comenzamos a trabajar con la serie Transformado por su Espíritu. La base de la serie es una palabra que aparece muchas veces en la Biblia. La palabra es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento y el verbo arrepentíos, como aparece, dan una idea clave de cambio de la mente. En el idioma griego, metanoeo y metanoia lo que hablan es de cambio de la mente, una mente cambiada. Cambio de la mente significa que hay una transformación del ser, hay un cambio en las estructuras mentales, hay un cambio en los patrones mentales, hay un cambio tan profundo que produce un nuevo ser, una nueva persona. La Biblia le llama nuevo nacimiento. Pablo le llama renovación del entendimiento o renovación de la mente. Y todo lo que enfoca la Biblia es recrear a la persona, hacer una criatura nueva. Por eso la Biblia enfatiza que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Poniendo eso como premisa, debemos entonces entender lo que Dios nos quiere decir cuando expresa: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento a él oír. En esa sola frase, Dios resume todo el plan de salvación. Tan interesante es la frase que la eternidad no será suficiente para estudiarla. Los teólogos inventaron una ciencia que se llama la ciencia de la salvación, soteriología. Es el estudio del plan de salvación. Por ejemplo, cuando leemos el capítulo 3, versículo 17 de San Mateo, Jesús está para comenzar su ministerio. Mire el capítulo 4, versículo 17. Dice el verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿En qué estaba basada la predicación de Jesús? En la palabra arrepentimiento. Y si miran el capítulo número 3, versículo 1 y 2, descubren que Juan el Bautista predicó lo mismo. Dice el verso 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué cosa? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si usted sigue leyendo la Biblia, descubre que Pedro usó el mismo concepto, Hechos capítulo 2, versículo 38. Pablo dijo lo mismo en el capítulo 17, versículo 30. Y los discípulos hicieron lo mismo en el capítulo 12 de San Mateo. Tanto Juan el Bautista como Jesús, como Juan el Bautista, Jesús, Pedro, Pablo y los apóstoles predicaron: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no hay arrepentimiento, no importa cuán religioso usted sea, ni a qué religión pertenezca, la clave es el arrepentimiento. ¿Qué hizo Dios para que eso fuera posible? Esta semana vamos a estudiar cosas muy hermosas.
Y vamos a ver a Dios en una dimensión tan personal, tan real. Cuando era un adolescente, y hace mucho de eso, bebé, pasado un buen tiempo, el bebé me dijo, hablar de su adolescencia, usted se ve viejito. Yo era adolescente también. Cuando fui adolescente, tuve una experiencia hermosa con el Señor. Llegué a la iglesia y empecé a estudiar la Biblia. Pero le dije a Dios, yo no puedo creer en un Dios que anda por allá lejos, haciendo no sé qué cosa. Si usted es real, si usted existe, si usted es verdadero, yo necesito conocerle. Acepto la Biblia, está bien, pero yo necesito saber si usted es real. Tenía 18 años. A los 19 años le di mi corazón a Jesús. Y ya pasé de 32 años. Y le confieso que Dios es real. Y Dios es verdadero. No solo por lo que dice la Biblia, sino porque Él quiere ser amigo suyo y relacionarse con usted. Hay muchos falsos conceptos acerca de Dios, porque carece lamentablemente la humanidad de experiencias reales con un ser real. Dios es real. Por eso la Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios. Dios. A mí me gusta la Biblia. Me gusta la Biblia porque responde mis preguntas y alguna pregunta peligrosa. Por ejemplo, una de mis preguntas, Señor, en fin, ¿quién es usted? La Biblia dice, en el principio, Dios. En el principio, Elohim. Y se despertó mi curiosidad. En el principio, un nombre plural. Y en el versículo 2 dice, y Ruach Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Ahora dan un nombre personal a uno que pertenece al grupo. En el capítulo 2 y 3 habla de Yahvé Elohim, otro nombre del grupo de los Elohim. En el capítulo 3, versículo 24 y 25 de Daniel, habla de Bar Elahim, otro nombre. Y ya no hay más en toda la Biblia que esos tres. Ruach Elohim, Yahvé Elohim y Bar Elahim. El equipo de Elohim, el creador. Y ahora un personaje dice, en el capítulo 3, versículo 17 de Mateo, señalando a Jesús, dice, este es mi Hijo amado, en el que tengo contentamiento, a él oíd. Llama la atención que antes de Jesús comenzar su ministerio, Dios hace una declaración pública en ocasión del bautismo. Pero espere, llama la atención que cuando va a terminar su ministerio, antes de terminar y consumar todo, Dios habla otra vez y repite lo mismo. San Mateo capítulo 17, versículo 5, mira lo que dice. Llama la atención que Dios repita la misma frase. ¿Qué pasó con Dios? Se le acabaron las palabras. No tenía nada más que decir. La misma frase dos veces. San Mateo capítulo 17. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿Por qué repite Dios la misma frase dos veces? ¿Qué le pasa a Dios? ¿Por qué cuando Jesús comienza el ministerio dice esto y por qué cuando termina el ministerio dice lo mismo? Pablo intenta explicar lo que Dios está haciendo. Hebreos capítulo 1, versículo 5 en adelante. Vamos a leer mucho la Biblia porque se supone que estamos predicando la palabra de Dios, no los conceptos del pastor Portes. Hebreos capítulo 1, versículo 5 al versículo 8. Vamos rapidito a ver si el tiempo nos da para llegar hasta donde debemos llegar. Mire cómo Pablo trata de explicar lo que Dios está diciendo. Hebreos capítulo 1, versículo 5, dice el apóstol Pablo, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y añade, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Tres cosas. Pablo presenta a Jesús como el Mesías, el Hijo amado. Presenta a Jesús como aquel que debe ser adorado por los ángeles.
presenta a Jesús nada más y nada menos que como aquel ser divino que tiene un trono donde se sienta. Pero mire qué curioso, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo también dice de Jesús: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios. Usted no puede conocer a Jesús si no conoce a Dios. Usted no puede entender a Jesús si no entiende a Dios. Usted no puede vivir cerca de Jesús si primero no vive cerca de Dios. Primero, Dios. Para poder exaltar a Jesús necesita exaltar a Dios. Porque Cristo vino a hablar de Dios. Porque Cristo habló acerca de Dios. Por eso es clave entender la frase de Dios: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento a él oír. Pablo nos dice, ese Hijo amado es el Mesías. Ese Hijo amado es Dios que se hace hombre. Ese Hijo amado tiene un trono. Juan el Bautista también quiere explicar la frase, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Mire lo que dice Juan el Bautista. San Juan capítulo número 1, versículo 15. Vamos rapidito, queridos, porque entender esto produce en la mente humana un cambio, una transformación. Hace en nosotros un efecto tan poderoso que nos convierte en personas completamente distintas, completamente cambiadas. Dice el versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Número 1, este es mi Hijo amado. Significa, este es el Mesías. Significa, este es Dios que se hace hombre. Pero a nosotros nos interesa profundizar en la frase, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Por qué necesitamos saber esto? Escuche, querido. Cuando el hombre sale de las manos de Dios, dice la Biblia en Génesis 1, 26, 27, sale a su imagen y semejanza. La idea de crear al ser humano es que refleje la imagen y la semejanza de Dios. El centro fundamental del ser humano es su mente. Cuando el hombre sale de las manos de Dios, Génesis 1:31, era bueno en gran manera y reflejaba la gloria de Dios. En el Salmo 104 dice que Dios se viste de magnificencia y se cubre de luz. En Romanos capítulo 3 versículo 23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre fue hecho para reflejar la gloria de Dios. Dios no ha cambiado el plan se mantiene. A pesar de que el pecado entró y con el pecado la muerte, Cristo entró y trajo la vida. Que el pecado trajo muerte y desgracia, Cristo entró y trajo el poder de Dios para cambiar y transformar los corazones. Dios no ha cambiado su plan, pero el hombre necesita cambiar su mente. Por eso el trabajo del arrepentimiento. Todo el cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ángeles, querubines, serafines, todo el cielo está empeñado en un proyecto. La transformación del hombre a la imagen y semejanza de Dios. Pero el lugar donde tiene que operarse eso es en la mente humana. Por eso se hace tan difícil. De manera que hay que entender el mensaje de Dios para comprender cómo lo hace y cómo lo logra. Viajando por cualquier lugar del mundo he visto tantos cambios y transformaciones. Por ejemplo, hace un par de semanas estuvimos en una ciudad que se llama Austin, en Texas. Austin es la capital del estado de Texas. Allá conocí una señora que se llama Flor. Posiblemente Flor esté viendo esto en este momento. Ella me contaba: pastor, mire, antes yo era un ser aborrecible, despreciable, mi vida era una desgracia. Mi relación con mi esposo era una miseria y con mis hijas yo misma no me soportaba a mí misma. Peleaba cuando salía, peleaba cuando llegaba, me pasaba el día peleando, era una cosa espantosa. Yo trabajo 45 minutos de mi casa. Y un día alguien me regaló un CD y lo puse en el carro para oírlo en el camino.
Y empecé a escuchar los CDs, y empecé a estudiar la Biblia, y empecé a pedirle a Dios que obrara un cambio en mi vida. Aquí está mi esposo, aquí está mi hija. Pregúntele lo que ha hecho Dios conmigo. Antes todos le pedían consejo a mi hija mayor, porque conmigo nadie quería nada. Ahora pregunte quién aconseja en la casa. Y el esposo me mira con los ojos llenos de lágrimas y me dice, es increíble lo que Dios puede hacer en un corazón que cree. Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Yo no sé qué está pasando contigo. ¿Cuántas decepciones tienes? Que es otra epidemia que está acabando con la humanidad. Nos han decepcionado tanto, nos han traicionado tanto, nos han dañado tanto, que se nos hace difícil creer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Una señora tenía 55 años, su papá la violó cuando tenía 5. ¿Usted cree que esa mujer confiaría en nadie? Se había casado 3 veces, se había divorciado. Intentaba hacer daño y castigar en sus esposos al papá que nunca castigó. Creció y se desarrolló con la idea de matar a su papá un día. Ya tenía 80 y tantos años el señor. Vino a una campaña que estaba dando en mi país. Y empecé a hablar de cómo Dios es capaz de cambiar vida y transformar corazones. Y empezó a llorar. Y parece que no soportó y salió y se fue a su casa. Al otro día por la mañana, era domingo, a las 6 de la mañana, empezó a tocar el timbre de mi casa. Y dije, wow, ¿a quién se le hizo tan temprano que vino a visitarme a las 6 de la mañana? Pensé que era algún vecino que venía a anunciar que se estaban llevando los mangos, porque frente a mi casa había una mata de mango, unos mangos sabrosísimos. Y entonces la gente acechaban que usted se acostara y se dormía para subirse por la verja, subir encima de la casa y empezar a robar mango. Y algunos eran muy celosos de los mangos y venían a avisarme. Pero mentira, era para que le dieran mango a ellos también, o sea que eran los vigilantes de la mata de mango. Y dije, ¿quién será el que se levantó tan temprano? Porque los domingos caía mucho mango por la mañana. Y cuando abro la puerta, no, es la señora. Yo no la conocía. Me dice, pastor, digo, dígame, yo soy fulana de tal. ¿Me puede atender? Oh, claro que sí. En mi casa había una puerta de madera, pero delante de la puerta de madera había una puerta de hierro. Porque hay personas que venían a visitarlo y usted no los invitó y vienen con malas intenciones. Así que busqué la llave, abrí la puerta y la señora entró. Me contó su historia. Terminamos llorando los dos. Y le dije a esta señora, bueno, si su papá le hizo esa situación, necesitamos pedir a Dios que la prepare a usted y prepare su corazón para perdonar a su papá. ¿Pero cómo? Tenemos que visitar a su papá. Y delante del Señor usted le dice que usted lo perdona. No. Bueno, siga cargando su muerto. Todos los muertos lo llevan al cementerio. Y la señora pasó una semana de guerra. Pero al siguiente sábado en la tarde me dijo, pues vamos. Y fui a visitar a este señor con su hija. Escuche. ¿Alguna persona aquí que tenga 55 años? ¿Nadie tiene 55? Yo tengo 51. Bueno, veo una mano ya tímida, una mano levantada al final. Una mano sin timidez, ¿verdad, María? Muy bien, sin timidez. Fuimos a visitar a este señor. Cuando entramos a la casa, él estaba inválido. Estaba sentado en una silla y las piernas las tenía encima de otro lugar. Cuando entramos a la casa, que él la vio, se tapó la cara con las manos, empezó a llorar. La hija rapidito gritó, llorando, papá, yo vine a perdonarte. Hace muchos años que yo no vengo a verte. Y tú sabes bien todo lo que yo quería matarte. Y él comenzó a gritar y a decir, yo no lo quería hacer, yo no lo quería hacer. Yo no sé qué fue lo que se me metió, yo no sé qué fue lo que hice, yo no lo quería hacer. Se abrazaron, empezaron a llorar y nos quedamos 3 horas de la tarde. Y ella les repetía una y otra vez. La señora creyó en las promesas de Dios. Y gracias al cielo, el resentimiento, el remordimiento, el enojo, la ira, el odio, el rencor, el Señor lo arrancó y lo sacó de su corazón. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué fue lo que hizo Dios para tener derecho de cambiar corazones?
¿Qué fue lo que hizo Dios para tener derecho en la tierra cuando Jesús dice en San Juan capítulo 12 que en la tierra hay un príncipe, se llama Satanás? ¿Qué derecho y cómo ganó Dios el derecho de hacer el cambio en los corazones de los seres humanos? Cuando la Biblia dice en San Juan 1, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. Y dice el versículo 11, a lo suyo vino, a su creación, y los suyos no le recibieron. Si el mundo no le conoce, si los judíos no le recibieron, si Satanás es el príncipe, ¿cómo ganó Dios derecho en la tierra de cambiar corazones? Dice San Mateo capítulo 3, versículo 17. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A Él oíd. ¿Cómo ganó Dios ese derecho? La frase, en quien mi alma tiene contentamiento, tiene que ser explicada por el mismo Dios. Siendo que lo dijo 2 veces, Él tiene que explicarnos a nosotros a quién se está refiriendo. Ya vimos que la primera parte habla del Mesías, pero ¿y la segunda parte? Isaías capítulo 42, vamos rapidito, Isaías 42. Vamos a entrar en una parte muy hermosa, pero debemos hacerlo rapidito a ver si completamos todo. Isaías 42, versículo 1, habla Dios. El mismo Dios dice estas palabras, verso 41, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Y ahora dice, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Mi siervo. La palabra siervo significa esclavo. Espere. La idea de esclavitud en la Biblia no es igual a la idea de esclavitud en el mundo secular. De hecho, cuando tenga tiempo, lea el capítulo 21 del libro de Éxodo. Allí descubrirá, número 1, que un esclavo judío con otro amo judío solo era esclavo 6 años. Número 2, los esclavos tenían derechos y privilegios. Número 3, si un amo maltrataba a un esclavo, siendo judío y el esclavo judío, podía llegar a ser sometido a acciones de la justicia. Hay toda una teología, hay todo un asunto de lo que es siervo en el lenguaje bíblico y en el lenguaje judío. Se le llamaba siervo a un profeta, se le llamaba siervo a un sacerdote, se le llamaba siervo a un rey, siervo, un servidor, pero la palabra es esclavo. Así que mi siervo, como dice Dios, se refiere al Mesías. Y más adelante mencioné en el capítulo número 2, en el versículo 2, versículo 3 y 4, habla de que traería justicia, hablando de Jesús. Pero lo que nos interesa es la palabra siervo, en quien mi alma toma contentamiento. Este siervo, este que vendría como el siervo de Jehová, es nada más y nada menos que el Hijo amado, es nada más y nada menos que el Mesías. ¿Cómo conectamos esto con el Señor Jesús? En el libro de Isaías, capítulo 53, mire lo que dice Dios con relación a este siervo. Mire qué cosa linda. Y aquí empezamos la experiencia hermosa de esta ocasión. Isaías capítulo 53, Dios hace una descripción maravillosa de este siervo. Versículo número 6. Dice el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Y qué dice ahora? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué hizo Jehová? Cargó sobre él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es este a quien Jehová carga el pecado de todos nosotros? Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién está hablando el profeta? Del siervo sufriente. ¿Quién es el siervo sufriente? El Mesías. ¿Quién es el Mesías? Cristo Jesús. Recuerde la pregunta. ¿Cómo ganó Dios el derecho de transformar tu vida? ¿Cómo ganó Dios el derecho de cambiar tu mente? ¿Cómo ganó Dios el derecho de hacer en ti lo que Él quiere hacer? ¿Cómo ganó ese derecho? Y ahora comenzamos a ver una cosa clave. La palabra clave, sustitución. La palabra clave, sustitución. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21.
¿Qué significa eso, pastor? Significa que Dios cargó el pecado de todos nosotros en Cristo Jesús. Significa que aquel en quien Dios tiene contentamiento es el siervo sufriente. Significa que Dios ganó el derecho de cambiar tu mente por el sacrificio de Cristo Jesús. Significa que hubo una sustitución, Cristo en lugar tuyo. Versículo 21. Al que no conoció pecado, ¿qué dice ahora? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Usted me está diciendo, pastor, que mi problema de pecado entonces lo cargaron sobre Jesús, ¿sí? Usted me está diciendo que Jesús ocupó mi lugar, ¿sí? Usted me está diciendo que entonces Dios me da una segunda oportunidad, ¿sí? Usted me está diciendo que Cristo pagó entonces el precio de mis pecados, sí. Usted me está diciendo que Cristo entonces resolvió el problema del pecado, claro que sí. En Cristo Jesús, en el siervo sufriente, en aquel cuya alma tiene Dios contentamiento, en ese Dios resolvió el problema del pecado y ganó la oportunidad de trabajar en tu mente y cambiarla a su imagen y semejanza. Esto no es asunto de religión, esto es asunto de relación. El diablo, que es el demonio, ha hecho más daño del que nadie se imagina, dándonos una mente religiosa. A veces somos tan religiosos que no somos cristianos. A veces somos tan religiosos que en el nombre de la religión acabamos con la vida de la gente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y la gente entonces odia a Dios y rechaza a Cristo por el problema de las religiones. ¡Qué barbaridad! Y a veces somos tan religiosos que ni siquiera conocemos a Dios ni a Cristo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Estaba el doctor Billy Graham en una universidad hablándole a los estudiantes. En ese tiempo, yo era un niño, decían que Dios había muerto. Y un estudiante se le acerca